Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesucristo tomó la decisión de viajar a Jerusalén. Envió mensajeros delante que fueran y entraran a un pueblo de Samaria para prepararle una posada. Pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al ver los discípulos Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesucristo los reprendió diciendo: no saben de qué espíritu son ustedes. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las personas, sino a salvarlas. Y se fueron a otro pueblo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Con prudencia se anuncia siempre la salvación. Notas amables a la palabra de Dios, martes 1 de octubre, año 2024. Nuestra santa para hoy es doctora en la Iglesia Católica, Santa Teresita de Lisieux, conocida también como Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, una religiosa carmelita descalza de origen francés que vivió en el último cuarto del siglo XIX, año 1887, por allá por esos lados, una religiosa de clausura, proclamada patrona de las misiones y título de doctor de la Iglesia. Llevó una vida muy particular. Se santificó con una frase muy cortica que ella misma la llevó a su máximo esplendor. Y la frase de ella era: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Voy a vivir aquí en la tierra como si estuviera en el cielo. Voy a hacer todo bien y me voy a dedicar a amar como ama Dios. Así se movió esa santa en ese contexto y fue creciendo en virtudes, en santidad y en perfección cristiana. Solo de cara a Cristo es posible percibir que la oración es toda la tarea, es importante, es indispensable. La santa es bien interesante, patrona de las misiones, modelo de oración, de sacrificio, entrega y disponibilidad. Santa Teresita de Lisieux. Con prudencia se anuncia la salvación. Es el tema que nos corresponde para hoy. Cómo con la prudencia hacemos tantas cosas maravillosas en este mundo. Hay excelentes sacerdotes, grandes religiosas, buenos misioneros. Con esa sola palabrita, una persona que aprende a ser prudente tiene mucho para ofrecerle a una sociedad y a la misma Iglesia Católica. Vamos con las máximas. Como todos los días tenemos 3 máximas, frases acerca del tema del día: prudencia. 3 máximas. La primera: la prudencia es la base de las virtudes. La teología moral de la Iglesia Católica considera que la prudencia es la base para ser una persona virtuosa. Si es prudente, alcanzará todo lo que quiera, solo con siendo prudente. La segunda frase para hoy: la persona prudente previene el mal. La valerosa soporta sin quejarse. Quien es prudente previene los males, y quien es valeroso soporta sin quejarse. Segunda frase para hoy. Tercera máxima para hoy: no lo hagas
si no conviene. No lo digas si no es verdad. Aprende a ser prudente. Interesantísima esa última frase. No lo hagas si no conviene. No lo digas si no es verdad. Aprende a ser una persona prudente. El objetivo esencial de la presencia de Dios en la tierra es propiciar la salvación del mundo. Cuando uno quiere ser un buen evangelizador, un buen catequista, un buen comunicador de la palabra de Dios, esta frase es una frase modelo para uno vivir la fe bien. El objetivo de la presencia de Dios es salvar el mundo. Entonces hay que quitar todo aquello que sea condenar a las personas, amenazar a las personas, decirle usted no se va a salvar, usted se va a condenar, usted anda muy bien. Eso no es evangelizar. Jesucristo evangelizó siempre de la manera positiva. Santiago y Juan, muy buenos apóstoles, excelentes ambos apóstoles, muy buenos. Jesucristo les pidió el favor de que fueran a Samaria y buscaran una posada donde pasar la noche, porque él iba para Jerusalén. Los apóstoles en primero le obedecieron al maestro. Cuando ya se dieron cuenta de la verdad, entonces fallaron. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Al darse cuenta que en Samaria no querían la presencia de Jesucristo ni que él pasara la noche allá, en lugar de ser anunciadores de la palabra de Dios, se convirtieron en un problema que Jesucristo los reprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo primero que se le ocurrió fue echarle candela a esa gente y acabarlo. No quisieron recibir a nuestro maestro, pues les vamos a echar candela. No, yo no los mandé a ustedes al mundo a echar candela, ni a desearle mal a los demás, ni a hacerle la guerra a los demás, ni a complicarle la vida a los demás. El primer principio que enseña la palabra de Dios en el Evangelio es: vayan y anuncien mi palabra. Ese es el principio primordial. Entonces, para Dios es más importante ganar personas para el cielo, no sacar personas. Ganar ese propósito, ¿cómo lo gana Jesucristo? Con la pasión, con la muerte y la resurrección. Entonces no existe una posibilidad de salvarse por un medio que no sea ese, el medio de la pasión, muerte y resurrección. Dios quiere que todas las personas se salven, pero no obliga a nadie. Está la libertad de Dios. La misión siempre se cumple en el ambiente de una sana prudencia. Para ser un buen comunicador de la palabra de Dios se necesita ser muy prudente. Para darle un buen consejo a una persona se necesita ser prudente. Entonces es necesario evitar todo tipo de presión psicológica. Para enseñarle el camino de la fe a otra persona hay que evitar cualquier tipo de presión. Santiago y Juan no comprendieron que la ley de Dios no es ojo por ojo, diente por diente. O sea, como decir, no existe como camino de salvación. Al contrario, el consejo de Jesús de Nazaret es utilizar la prudencia y no hacer resistencia al mal, sino ser prudente. No entrar en conflicto para agrandar el problema. La hermenéutica bíblica nos recuerda la cultura muy propia de los samaritanos. Eran expertos en fastidiar a las demás personas que llegaban al pueblo y no les gustaba que llegaran peregrinos. Es un pueblo de esos aburridorcitos, como cuando uno quiere viajar y darse un paseíto y darse un vueltazo y decir: no vayamos por allá, que esa gente es malacarosa. Así eran los samaritanos según los historiadores, y era algo muy propio de esa cultura samaritana. Eso no da motivo para utilizar la violencia y decir: vamos a echarle candela a esa gente. Jesucristo reprende y le dice: ese no es el camino.
Enseñar el camino para la salvación en un ambiente de prudencia, respeto y evitar cualquier asunto violento es lo que recomienda Dios. Dios no le pide que le enseñemos una religión católica despreciando o condenando a los demás. No. Jesucristo en su primer encuentro con los habitantes de Galilea proclama la palabra de Isaías. Oigan lo que hizo. Fue lo primero que hizo Jesucristo. Llegó a la sinagoga y le pasaron el rollo del profeta Isaías. Le escuchan respetuosamente, lo admiran y le dicen, tiene toda la razón. Cuando el maestro les recuerda y les explica un refrán, que nadie es profeta en su tierra, entonces los galileos entran en furia y se lanzan en contra de Jesús. Jesucristo vuelve a utilizar la prudencia y cuando ve que esos señores están como mal geniados, entonces la Biblia dice, se retiró a un lugar y se fue del sitio y evitó el problema. El Papa Francisco enseña que solo se puede anunciar a Jesucristo habitando la cultura del propio tiempo, teniendo siempre en el corazón las palabras de San Pablo. He aquí el momento y he aquí la hora de la salvación. Llegó la hora de la salvación, dijo San Pablo cuando comenzó a predicar la palabra de Dios. Y se fue como el verdadero apóstol San Pablo que conocemos. Y entonces el Papa recuerda es eso, el apóstol les dice, llegó la hora de la salvación. Esa es una predicación muy buena, ofrecer salvación siempre a las demás personas. Un buen predicador de la palabra de Dios no condena, presenta caminos de salvación utilizando la prudencia. Con prudencia se anuncia siempre la salvación. No lo hagas si no conviene. No lo digas si no es verdad. Aprende a ser una persona prudente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.